Bueno, pues, ya vamos a iniciar porque, el tiempo en el Zoom es cortito, no es muy largo. Y, bueno, pues, les agradezco a todos los que están aquí presentes, que están conectados, que están, pues, con la disposición y que hicieron el tiempo para poder estar en esta clase. Mi nombre es Jessica Martínez Solís, siempre abrevio mi nombre para mayor facilidad de cada persona. Soy estudiante de la licenciatura en psicología y este es el segundo cuatrimestre que estoy cursando en la Universidad IEU, que está en la ciudad de Puebla. Y hoy les voy a compartir una clase muy breve sobre lo que es la motivación y la sensopercepción, ya que pues de manera muy gráfica, de manera muy adaptada al conocimiento de cada uno de ustedes, es que pues desarrollé este tema. Espero que cada uno pueda llevarse algo, que puedan aportar, que puedan recibir algo de este tema para su vida, para su conocimiento y puedan pues compartirlo, ¿no? Con las personas que conviven o incluso aplicarlo en su vida diaria, ¿no? Vamos a comenzar con el tema de lo que es la motivación. El concepto de motivación en la psicología es una energía que nos activa y nos mueve y orienta nuestros actos hacia un objetivo en concreto. Esto se puede hacer un ejemplo como cuando uno, pues, te levantas en la mañana para ir al trabajo, cuestiones así meramente, ¿no? Pero realmente también la motivación y que nos menciona desde el punto de la psicología, esa energía a la que se refiere es esa parte en nuestro ser interno que nos impulsa a realizar alguna actividad. Por ejemplo, hacer ejercicio, estudiar un libro, una carrera nueva, cualquier tipo de conocimiento nuevo que tú quieras empezar a recibir o leer un libro, cualquier tipo de actividad, ¿no? Entonces, la motivación también se considera como un motor que provoca que las personas lleven a cabo acciones como las que les mencioné, ¿no? Hacer ejercicio, estudiar, trabajar, etcétera. Este, Hay dos tipos de motivación, que es la extrínseca, como lo dice, extrínseca se refiere al exterior. Un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, llegar siempre a tiempo al trabajo para lograr obtener el incentivo económico por la puntualidad, y en este caso el motivador es ajeno a la persona, ya que surge del exterior. ¿Qué quiere decirnos esto? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un hotel que estaba dando mis servicios como community manager, porque yo también tengo otra licenciatura, yo había bonos, ¿no? A veces pasa eso en los que trabajan, hay varios aquí que son empleados, otros que son estudiantes. Hay bonos de puntualidad, hay bonos de muchas cosas, ¿no? De limpieza, hay bonos de que pues tiene uno buen comportamiento, buen rendimiento y todo. Y esto las empresas los hacen con el fin de que exactamente los empleados, perdón, se motiven para realizar de manera más eficaz o de una manera más positiva sus actividades. La motivación intrínseca surge del interior de la persona, que es lo como el que les mencioné al principio. Por ejemplo, si tú eres una persona que quiere tener una mejor salud, un mejor físico, entonces tú desde tu parte interna, sin que nadie te diga, tú solito te vas a motivar para ir al gimnasio y entonces poder obtener ese resultado a través de esa energía, que es parte de lo que hablábamos, que es la motivación. Posteriormente tenemos la sensopercepción. Como hablamos, esta es una clase de motivación y sensopercepción. Ahora vamos a abordar este concepto. Es la manera en la que percibimos e interpretamos a nivel cerebral la información sobre el mundo que nos rodea a través de los sentidos. Todos los sentidos son parte de nosotros como ser humano y cada cosa, cada sentido, el gusto, la vista, el tacto, el oído, nos conectan con todas las situaciones que nos pasan en la vida. Por ejemplo, un ejemplo es que, por ejemplo, yo hace rato venía en el carro
y vi un anuncio de podología y el sentido de la vista me conectó con un recuerdo de que yo había visto un video en TikTok de podología, ¿no? O medicina, de cosas así que luego están bien random, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy claro de que ustedes pónganse a pensar ahorita como ejercicio, como parte de este webinar, alguna cuestión que sus sentidos los hayan conectado con alguna cuestión a nivel normal, ¿no? O sea, de la vida, como el ejemplo que les acabo de mencionar. Eso es parte del concepto de la sensopercepción. Posteriormente, la sensopercepción se divide como senso. Esto tiene que ver con los 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. La realidad es que estos son los sentidos primarios, ya que tenemos sentidos avanzados como la propiocepción y el sentido vestibular. Para mí esto, la verdad, sinceramente, como estoy aprendiendo psicología, fue algo muy novedoso. Yo no tenía idea, de que teníamos otros sentidos como lo que es la propiocepción y el sentido vestibular, pero es algo muy interesante que ahorita vamos a abordar. Los sentidos primarios, que ya sabemos cuáles son, es que a través de estos sentidos recibimos información que proviene tanto del exterior como del interior. Todo el tiempo estamos siendo influenciados a través de lo que sucede en tu exterior, en tu entorno, en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en la tele, en las redes, etcétera. Y toda esta información que tú empiezas a recibir y lo que tú empiezas a percibir y cómo lo empiezas a percibir es a través de tus sentidos primarios. Esto es para que lo tengas bien, bien consciente. Lo que son tus sentidos primarios. Ay, discúlpenme, se me salió la pantalla. Ahí voy, ahí está. Posteriormente, los sentidos avanzados, que son la propiocepción, nos brinda información de nuestra posición en el espacio, si estás acostado, sentado, parado, etcétera. Esto es lo que cerebralmente nos ayuda a entender, ¿no? De entender yo soy Jessica y ahorita estoy sentada, ¿no? Por ejemplo, Erika, ¿no? Joel, no sé, yo espero que estén sentados y no estén acostados, ¿verdad? Viendo una clase, porque entonces eso, a través de que ellos están, por decir algo, si estuvieran acostados y están tomando una clase, ¿cómo percibirían esa clase, no? O sea, no la percibirían tal vez con tanta seriedad como si tú estás preparado para tomar una clase, estás sentado y estás, tomando con seriedad. ¿Por qué? Porque estás interesado, estás motivado por lo que tú entraste a esta clase, ¿sí? El sentido, uno de los 2 sentidos avanzados, que es el sentido vestibular, nos ayuda a mantener el equilibrio. Esto, la verdad, es un concepto nuevo, se me hizo muy interesante. Yo realmente una de las cosas que me quiero especializar, cuando ya posteriormente pueda titularme, es que me llama mucha atención la neuropsicología y todos estos temas de sentidos avanzados y percepción y de lo que estamos hablando, tiene que ver con estos temas. Pero ya eso será en otra ocasión que se los podré compartir. Posterior sigue lo que es la percepción. Quedamos que estábamos dividiendo el senso y ahora vamos con la percepción. Es la manera como se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través de los sentidos. Lo que les mencionaba, piensen en alguna cuestión eh, que los conecte, por ejemplo, si tú tocaste una mesa, cierta madera, si tú oliste algo a través del olfato, lo que veas, piensa en algo que hayas recibido de información a través de tus sentidos y con qué te conecta. Y más adelante vamos a hablar sobre ese tema también. Posteriormente tenemos un concepto muy importante como parte de este tema, que es la sensación. Se define como el proceso en el que la estimulación de los receptores sensoriales produce impulsos nerviosos que representan las experiencias internas o externas del cuerpo. Todas estas partes yo realmente no enfaticé tanto en términos de medicina, porque sí son términos muy, muy profundos y realmente mi interés es que ustedes puedan llevarse estos conceptos y analizarse a sí mismos y los puedan aplicar. Entonces, esto es algo muy básico. Los receptores sensoriales se refieren a cuestiones que forman parte, como que conforman parte de nuestro cerebro, y esos son los que nos impulsan,
los que crean esos impulsos nerviosos que representan las experiencias internas o externas del cuerpo. Más adelante también vamos a mencionar ejemplos más clarificados sobre lo que es la sensación. Aquí también, para más claridad, como les decía, hay algunos receptores sensoriales que son sensibles a estímulos, como la luz, la temperatura, los aromas u otros como las texturas. No sé si, por ejemplo, un ejemplo muy claro es si tú, por ejemplo, aquí en Monterrey que hace muchísimo calor, ¿no? A mí a veces me pasa que hace tanto calor o tanta humedad como hace unos días que empiezo a sentir o a tener recuerdos de, ay, como cuando fui a Acapulco, a la playa y esas cosas, y me empiezo a conectar con esas experiencias. Eso es, en este caso, hablando de la temperatura, pero también con la luz, cuando de repente te quedas en algún momento donde hay un apagón y te puedes transportar a un hecho traumático, puede ser de tu vida donde eras chiquito y hubo un apagón y estabas solito y eso pudo haber generado un trauma en tu niñez, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, esos receptores sensoriales son los que conectan y nos transportan a ese tipo de sensaciones y momentos que en algún momento cada uno puede experimentar. Em, un antecedente histórico muy importante de estos conceptos que estoy explicándoles es sobre que Platón planteaba con el mito de la caverna que la verdad iba más allá de lo que nuestros sentidos nos brindaban. El mito de la caverna tiene que ver con una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque Platón era un filósofo y vemos algunas personas que están aquí, sé que son personas muy estudiadas, que han profundizado, y saben que los filósofos siempre quisieron indagar más allá de lo que se percibe, ¿no? en el mundo físico. Recordemos, o no sé si ustedes sepan, que la psicología antes era considerada una pseudociencia. ¿Por qué? Porque se consideraba el estudio del alma. Posteriormente se desarrollaron otras teorías a través del método científico que ya a través de eso comprobable lograron hacer que la psicología fuera una ciencia y entonces se considerara como una licenciatura enfocada en la parte clínica. Esto es como algo extra para que ustedes lo tengan muy consciente. Y hablando de que antes, pues los filósofos se consideraba, perdón, que la psicología era una pseudociencia por la filosofía como se estaba planteando y se estaba estudiando. El mito de la caverna permite explorar la visión que Platón tiene del conocimiento, la educación, ya que para él el conocimiento real es distinto al del mundo aparente. O sea, las filosofías siempre sin indagar más allá y vaya, son tantas teorías que nadie tiene la verdad absoluta en cuanto a estas posturas, ¿no? Y no vamos a enfatizar tanto en ese tema. Cuando no se cuenta con una explicación de una conducta en particular, se le puede atribuir a la motivación. Por ejemplo, si tú ves que tú tienes un negocio y tu empleado de repente empieza a llegar tarde o ya no, a lo mejor hace bien su trabajo, pero ya no lo ves como que sea tan alegre, ya su expresión corporal de repente es con enfado cuando le pides algo, eso podría ser un foco de alarma que tu empleado ya no está motivado o ya no está siendo, em, ya no está realizando sus actividades como al principio. ¿Por qué? Por falta de motivación. Y ahí es algo bueno, como les mencionaba, de la motivación extrínseca, que las empresas empiezan a desarrollar bonos, incentivos, días de descanso, etcétera. También hay que recordar que la motivación nace de una necesidad, la necesidad nace de una sensación y la percepción nace de la carencia de alguna situación. ¿Por qué? Porque cada quien en base a su contexto, persona, cómo haya crecido, y eso ya son otros temas de psicología de otras clases que hemos llevado, cada quien va a configurar su realidad haya ido percibiendo la vida y eso tiene que ver pues ya cuestiones desde la niñez. Ahora hablando, les quiero hacer una pregunta. ¿Están motivados de estar en esta clase? Yo creo y espero que sí. ¿Por qué? Yo sé que la mayoría de las personas que están aquí me conocen, algunos son mis amigos, otros son
personas a las que he podido aportarles algo de conocimiento, y el cariño, el compromiso, el aprecio, etcétera, pueden ser factores que los hayan motivado a estar el día de hoy en esta clase y por lo cual pues les agradezco que se hayan hecho el tiempo. Seguimos con las teorías. No vamos a enfatizar mucho en este tema, son demasiadas teorías, pero les voy a mencionar las más importantes y les voy a mencionar también a filósofos y personas muy importantes de la psicología como Freud, como Descartes, como Baruch Spinoza, que aportaron mucho en este tema de la motivación y la sensopercepción. Pero ahorita vamos a abordar el tema de las tres teorías y perspectivas fundamentales, que son la conductista, la humanista y la cognitiva. La conductista enfatiza el rol de las recompensas o reforzadores en la motivación, como ya mencionamos antes, los incentivos, hablando de la motivación extrínseca. De la motivación intrínseca, uno mismo tiene que ponerse sus mismos reforzadores y uno mismo tiene que sacar esa energía para poder lograr el objetivo que tú mismo te propongas. La humanista recalca la importancia de las capacidades del ser humano para desarrollarse. Una de las cosas que la psicología enseña es que el ser humano vale por el simple hecho de ser humano. ¿Por qué? Porque todos somos seres racionales, todos tenemos conciencia y por eso tenemos cada uno capacidades a lo mejor distintas, pero todos tenemos capacidades de desarrollarnos y que eso no se les olvide. La cognitiva enfatiza el poder del pensamiento. Una de las teorías del muestreo de los estímulos es la teoría del muestreo que la desarrolló William Estes. Trata el aprendizaje y la ejecución como procesos probabilísticos. Dicho de esta manera, la probabilidad que tiene de llevarse a cabo el aprendizaje según la ejecución que se realiza. Aquí vamos a ver, o sea, es un ejemplo si tú quieres ver si has aprendido, un claro ejemplo es esta clase, que mi motivación extrínseca es lograr sacar la mayor nota, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo voy a darme cuenta si he aprendido a través de la ejecución de esta clase, ¿no? Y eso, pues obviamente lo evaluará mi profesora. También tenemos el concepto de la agresión. La agresión, según la RAE, es la palabra que se puede definir como acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. Existen muchos tipos de agresión, psicológica, verbal, física, ¿sí? Espero que ninguna persona de aquí en algún momento haya sufrido algún tipo de agresión, pero si en algún momento tú has sido expuesto a algo psicológico, físico, sobre este concepto, ahorita te voy a explicar sobre dos teorías muy importantes donde a lo mejor tú puedes entender por qué a lo mejor cierta persona reaccionó de esa manera o a lo mejor tú mismo has tenido ciertos impulsos de agresividad. Tenemos al padre del psicoanálisis, a Sigmund Freud, que a través de la teoría del instinto dice que la agresividad es consecuencia de la reorientación del instinto autodestructivo desde sí mismo hacia los otros, refiriéndose a la pulsión de muerte como el factor innato de la agresión. No, pues ustedes van a decir, ¿qué onda? ¿Qué es eso, no? Bueno, esto se refiere a que Sigmund Freud dice o enfatiza que todos nacimos con este impulso de agresividad y que en algún momento hay personas que lo pueden desarrollar y hay personas que no. Pero el punto de vista de él es que todos tenemos cierto impulso de agresividad y que así nacimos. A diferencia de Watson, contrario a Freud, dice que la agresividad no es innata, sino que es aprendida por el entorno en el que la persona se desenvuelve. Esto habla de conceptos, obviamente, sobre la niñez y cómo creciste en la escuela, el entorno, que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, depende de los colegios, si tú comparas un colegio con una escuela que no es colegio o que no es una escuela federal, le llaman en otros lugares, pues te vas a dar cuenta que cómo son los jóvenes, los niños, ¿no? O sea, es totalmente diferente su comportamiento. Muchos sí llegan a desarrollar un nivel más innato de agresividad. ¿Por qué? Porque crecen o se desarrollan en un ambiente que a lo mejor está
es diferente, está más contaminado, a diferencia de un colegio donde los niños tienen más, están más vigilados, hay más disciplina, etcétera. Incluso la disciplina es importante para que una persona que desarrolle este tipo de comportamientos o patologías pueda ir menguando esa parte, pues agresiva, ¿no? En su comportamiento. Ahora tenemos a los dos pioneros que caracterizaron las emociones. Este tema de las emociones es, no se imaginan, muy profundo, pero esto es lo más importante que yo logré enfatizar. Como les mencioné, René Descartes, Baruch Spinoza, el primero hizo la diferenciación de 6 emociones que denominaba primitivas, que es la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Y el segundo filósofo indicó que había 15 denominadas pasiones básicas: la codicia, la envidia, los celos, el orgullo, la humildad, la ambición, la venganza, la avaricia, el trabajo, la pereza, el deseo, el amor pasional, paternal, el filial y el odio. El tema de las emociones es un tema bastante amplio. De hecho, hay una pirámide de las emociones donde cada una se van compaginando y entonces se empieza a lograr hacer un equilibrio. Hoy no vamos a hablar de ese tema, pero es importante, como parte de esta clase, mencionar a estos dos autores que categorizaron las emociones. ¿Por qué? Porque anteriormente, como les decía, al hacer un estudio del alma y siendo que la psicología no era considerada una ciencia, ellos lograron establecer todo y poner todo esto en su lugar a través de mucho estudio para que hoy nosotros podamos identificar qué es el enojo, qué es la tristeza, cuándo estoy alegre, qué es el deseo, la avaricia, etcétera. Continuamos ahora con lo que es el sistema nervioso autónomo, el que se encarga de regular precisamente las emociones. Este se divide en dos partes. Tenemos el sistema nervioso parasimpático y simpático. El simpático regula las respuestas de la activación y el parasimpático se encarga de que el cuerpo vuelva al estado de equilibrio después de una acción. Y ustedes dirán, pues, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? Bueno, pues el sistema nervioso autónomo tiene todas las partes de tus órganos como intestinos, médula espinal, riñones, páncreas y todas y muchas partes de lo que es el cuerpo humano. En respuesta al emocional se constituye tanto por aspectos conductuales como hormonales, ¿sí? Neurovegetativos correspondientes al sistema nervioso autónomo. Es decir, no solamente es la parte de la conducta, sino también la parte de hormonal, y eso ya son estudios donde enfatiza o se profundiza sobre todo más en la parte de las mujeres que tenemos más esa parte de la cuestión hormonal. Entonces, parte de las funciones del sistema nervioso autónomo es el control de los reflejos y acciones involuntarias del cuerpo. Regular la presión sanguínea, regular la respiración, regular la digestión, controlar la erección y la eyaculación en los varones, regular la contracción y la relajación muscular involuntaria. Este punto es muy importante, el sistema nervioso autónomo, porque pues tenemos varios sistemas nerviosos, como ya lo vieron, y es un tema muy interesante porque Sigmund Freud decía que tu cuerpo va a gritar lo que tu boca calla. ¿Qué quiere decir? Que tú, si no expresas, si no validas tus emociones de manera correcta, si no entiendes, a veces si no te entiendes a ti mismo, si no trabajas tus emociones, pues entonces tu sistema nervioso autónomo, perdón, se va a ver dañado, ¿no? Por este tipo de cuestiones. Ahora tenemos como parte de este tema la amígdala, que es la estructura cerebral implicada en la expresión y sensación emocional. La amígdala está localizada en la parte interna del lóbulo temporal y es conocida también como el cerebro emocional. Es como una almendra y entonces es un tema bien profundo. Los psicólogos que se enfocan en la psicología cognitivo-conductual hacen ejercicios donde las personas intenten recordar, por así decirlo, una persona que esté en una relación tóxica, no puede dejar a esa persona, pero cuando la quiere dejar no puede. ¿Por qué? Porque esa persona siente abandono. Entonces, muchos psicólogos lo que hacen es poner a la persona en una introspección, haciéndole
que piense en ese momento dónde fue la primera vez que sintió abandono para poder llegar a la raíz y entonces lograr hacer un cambio conductual y logre salir de esa relación tóxica. Ese es un muy buen ejemplo. Entonces, pues si lo quieren tomar como algo muy importante, la amígdala es la que asocia todos los recuerdos y las emociones en nuestro cerebro. Y cuando tienes recuerdos o alguna situación o pensamientos que te estén atormentando, estos pueden ser muy probables que estén viniendo de tu parte cerebral que se llama amígdala. El sistema nervioso autónomo y la emoción, la amígdala y la médula suprarrenal influyen de manera directa en las reacciones emocionales sobre el sistema nervioso autónomo. Y la médula suprarrenal produce hormonas tales como andrógenos, estrógenos, neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina, entre otros. Es decir, que los riñones tienen parte muy importante y son parte fundamental de las emociones. Como les decía, si tú regulas bien tus emociones, todo tu cuerpo y sistema nervioso autónomo va a funcionar perfectamente. El feedback facial comprende como parte componente conductual, ya que implica movimientos musculares que nos ayudan a expresar la emoción. Cuando tú haces gestos, cuando te ríes, cuando te entristeces, ahora ya vas a saber tú, como una persona que desconocía este tema, que eso se llama feedback facial. Cuando estás regulando tus emociones interiormente para expresarlas, entonces esa es la parte y este componente conductual por el que uno puede expresarse. Y la naturaleza de la percepción es que para que pueda existir una experiencia psicológica se debe sentir o percibir. Ya lo mencionamos antes con los sentidos más los que ya conocemos, que a través de ellos es que uno puede tener experiencias psicológicas, percibir, sentir, tener emociones, sentimientos y sensaciones que nos conectan con cuestiones que en algún momento nos sentimos muy conectados. Luego, la sensopercepción y la visión, ya para ir finalizando esta clase, es la forma en que las personas proceden frente a ciertos eventos y esto es generada por la percepción que tienen ellas de dichas circunstancias. El primer paso para efectuar una conducta consiste en la captación de la información del medio, y es decir, de los estímulos del entorno. Esto se logra mediante los importantísimos órganos de los sentidos. Entonces, pues este es todo lo que engloba el tema de la motivación, la sensopercepción. La percepción es un tema enorme, muy extenso de muchos libros, de mucha lectura. Y pues yo lo que intenté fue poderles a ustedes hacer un resumen de todo esto que yo aprendí, que la verdad fue algo bastante profundo, bastante extenso y espero que, sé que fui muy rápido, pero tenemos el tiempo bastante corto y pues yo espero que les haya gustado esta clase, que les haya servido. O sea, a lo mejor sé que son términos bastante de repente enredados y todo, pero bueno, espero que tenga la oportunidad nuevamente de poderles exponer un poco de todo de lo que he aprendido. No sé si alguien tiene ya para finalizar la sesión algún comentario, alguna duda, porque ya se nos va a terminar el tiempo. No, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Cristian. Gracias por toda la información, estuvo muy completa. Muchas gracias, Gloria, por estar aquí. Muchas gracias, Jessy, muy interesante. Gracias a todos por estar presentes. Y bueno, pues tenemos todavía muchos desafíos en la vida. Espero que a partir de estos conocimientos puedan empezar a razonar un poquito más sobre cómo percibimos, cómo sentimos y que podamos encontrarnos en alguna otra ocasión. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda para poder finalizar la sesión.
Bueno, creo que no. Bueno, pues les doy muchas gracias a todos. Vamos a dar por finalizada esta sesión y pues nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.